del Secretariado de Pastoral Obrera y del Trabajo, pues daros la bienvenida a estas 21 jornadas de Pastoral Obrera. Queremos fijarnos este año, porque además es una cosa escandalosa, en el desempleo. El desempleo está aumentando en todas las partes del mundo y en España de una manera especial. Casi 6 millones de parados, son muchos parados. Pero nosotros no queremos mirar eso desde la Iglesia, no queremos mirar esa situación desde las cifras, porque esos son personas concretas, personas, muchas de ellas que están a nuestro alrededor, que están al lado nuestro, a veces demasiado cerca, es decir, que forman parte de la propia familia, forman parte del propio entorno social de las personas, de los cristianos. Y están también dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras parroquias. Esas personas en paro también llegan y se acercan de unas maneras o de otras a nuestras parroquias. Y hay muchas maneras, en la Iglesia tenemos muchas maneras de dar respuesta a las situaciones de conflicto y a las situaciones de necesidad, pero una de las respuestas es buscar la promoción de las personas, no solamente de las víctimas, sino también de las personas, de los creyentes, que puedan no serlo y que pueden necesitar saber cómo están las víctimas, cómo están las personas que lo pasan mal y por qué les pasa lo que les pasa. Es decir, la labor de promoción es una de las tareas que la Pastoral Obrera tiene como más prioritaria y más necesaria hoy. Y como dice el Papa, la crisis para nosotros, los creyentes en Jesús de Nazaret, se tiene que convertir en una oportunidad para profundizar en nuestra vida, para profundizar en nuestros estilos de vida y para profundizar en nuestras maneras de comprendernos y de entender la evangelización. Es decir, es un reto para que tiremos hacia adelante, no es un reto para que nos hundamos en nada, ¿no? Bueno, pues buenos días, espero daros un poco de luz. Un poco, tampoco... digo que el origen de esta presentación que voy a ofreceros pues fue las Jornadas Nacionales de Pastoral Obrera, que fueron en Ávila, antes de Navidad, no me acuerdo cuándo. En noviembre, ¿no? Entonces me dijeron, hombre, esto podríamos aprovecharlo también para la jornada. Lo tuvimos en Córdoba hace 15 días y ahora aquí en Granada. Entonces yo lo que pretendo pues es, bueno, abriros un poco algunas perspectivas de la doctrina social de la Iglesia que yo creo que pueden ayudarnos a reflexionar, pero ayudarnos a reflexionar, ¿eh? En esto creo que hay que ser un poco humildes, diríamos, ¿no? Vamos a ver, yo como punto de partida hay dos cosas que a mí me gustaría destacar, para que sepamos también en qué márgenes nos movemos. En primer lugar, a mí esto me parece muy importante. La doctrina social de la Iglesia nace y se desarrolla en el contexto de la civilización industrial capitalista de la llamada civilización del trabajo. O sea, que cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia no hablamos de la doctrina o del pensamiento social que hay en los comienzos de la Iglesia, en los primeros siglos cristianos, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, aunque todo eso está ahí en el sustrato, pero hablamos fundamentalmente de esa línea de pensamiento que se va a desarrollar. A mí esto me parece, ya digo, que es importante, en el contexto de la confrontación entre los grandes sistemas modernos. El liberalismo, el capitalismo liberal, con la ideología liberal detrás, y el colectivismo, con las distintas formas de socialismo, con dependiendo de los tiempos, una mayor o menor inspiración marxista. Ese conflicto que marca mucho nuestro tiempo, ese es el contexto donde nace la doctrina social de la Iglesia. Y esto que se llama, después veremos un poco más por qué esa denominación, pero se llama la civilización del trabajo. Por tanto, eso conviene tenerlo presente. Y también conviene tener presente que la doctrina social de la Iglesia no habla tanto del desempleo como del trabajo. ¿Qué dice la doctrina social sobre el desempleo? Muy poco. Sobre el trabajo, muchas cosas. Y entonces, a lo mejor,
desde la valoración que se hace del trabajo, pues podemos tener alguna luz también para acercarnos al problema del no trabajo, del desempleo. Eso como punto de partida. Entonces a mí se me ocurría que podíamos orientar esto en tres pasos. El primero no tiene tanto que ver con la doctrina social, pero es un poco hacernos caer en la cuenta de lo que significa hoy, frente a lo que ha significado en otros tiempos, el trabajo humano. Porque esa realidad, que no es derivada de la doctrina social, sino que es una cuestión antropológica, cultural, con ciertos elementos económicos, etcétera, esa realidad es la que sirve de base a la reflexión de la doctrina social. Nunca reflexionamos en abstracto, al margen de las condiciones particulares de una época. Y entonces es bueno tomar conciencia en qué terreno nos estamos moviendo para ver qué es lo que estamos diciendo ahí, que es lo que me gustaría a mí en el segundo punto, que probablemente será el más extenso, lo que me gustaría desarrollar. Y el tercero, pues son algunas preguntas que a lo mejor nos pueden servir también para nuestra reflexión, pero más preguntas que respuestas. Por eso lo he puesto ahí también entre interrogaciones. Conclusión mirando al futuro. Bueno, entonces vamos a meternos en el primer punto para empezar. En primer lugar, fijaos, aunque he dicho antes que la doctrina social se refiere sobre todo a la época moderna, contemporánea, me gustaría empezar por el Génesis. No voy a hacer un recorrido por todo el Antiguo Testamento, pero a mí este dato que voy a poner aquí siempre me resulta significativo y yo creo que nos ayuda a entender cómo el tema del trabajo humano es un tema que encierra una cierta ambigüedad y que eso está incluso en los comienzos de la Biblia. Fijaos, contraponiendo dos textos archiconocidos, que son esos dos. Uno del capítulo primero del Génesis y otro del capítulo tercero. Recordad más o menos el contexto. Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Génesis 1:28, que es en el relato primero de la creación, de los 7 días, pues después de la creación del hombre y de la mujer. Y el segundo texto es el final del relato del pecado, del primer pecado. Comerás el pan con el sudor de tu frente. ¿Por qué pongo esos dos textos? Porque ahí hay dos concepciones bastante distintas de lo que es el trabajo humano. La primera, que es una concepción, diríamos, optimista, positiva. El trabajo es continuar la obra de la creación de Dios. Esta idea, por ejemplo, la desarrolló Juan Pablo II en varias ocasiones, y por tanto es el sentido positivo del trabajo. La actividad humana, pues en el fondo es colaboración y continuación. Dios pone en marcha este proceso con el acto creador, pero luego la continuación la deja en manos del ser humano. Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Sin embargo, el otro tiene un sentido negativo, el trabajo como castigo. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, esto, aparte de ser dos referentes bíblicos que yo creo que hay que manejarlos conjuntamente y en la tensión que hay entre ellos, yo creo que responde también a dos formas en que tradicionalmente se ha entendido la actividad humana. Y ha habido momentos y situaciones y contextos en que se ha subrayado más el aspecto positivo y otro en que se subraya más el aspecto negativo. Hombre, sería bueno que fuéramos capaces de crear condiciones en donde la experiencia humana del trabajo fuera esa positiva. Pero bueno, ya el Génesis y los primeros siglos precristianos, pues ya ponían de manifiesto que eso no siempre es así y que no puede uno olvidar este aspecto negativo que está puesto en el texto aquel, todo lo que haya que decir después sobre la interpretación de ese texto y tal, pero hay que decir que tiene un aspecto pues que es negativo. Es algo penoso y que ahí está puesto como castigo. Como consecuencia del pecado comerás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, esto sirve como un referente inicial que a mí me gusta siempre tenerlo presente para que veamos que ahí hay como una especie de paradigma inicial que en el fondo tiene algo de contradictorio. Eso dicho,
también aquí la historia ayuda. O sea, con esto lo que quiero yo decir, para situarnos en el contexto nuestro actual, pero es también tomar una cierta distancia, ver las cosas con una cierta perspectiva histórica. Cuando hablamos de civilización del trabajo, y por eso he subrayado lo de la civilización del trabajo, hay que tener en cuenta que la humanidad no ha vivido siempre en esa situación. Y me diréis, bueno, ¿y eso para qué sirve tenerlo en cuenta ahora? Bueno, yo creo que la historia nos ayuda por lo menos a relativizar un poco nuestro presente, por lo menos, y también a darle su verdadero sentido. Entonces, yo diría que la consideración del trabajo, pues podemos distinguir así a muy grandes rasgos, y no me voy a meter mucho en los detalles, 4 etapas. Una primera que es la época antigua, donde el trabajo se consideraba una actividad poco humana, la cuestión de los esclavos. Y ya sabemos que, cuando todavía no había una concepción clara de lo que es la persona humana y tal, los esclavos eran pues una clase o un colectivo de segunda categoría, por decirlo suavemente. Y a ellos les correspondía el trabajo. La palabra trabajo se aplicaba a ellos. El ciudadano no trabajaba, porque eso era una cosa de esclavos. Luego, en la Edad Media, claro, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero en la Edad Media, fijaos, este sentido del trabajo artesanal. El trabajo artesanal, yo creo que, aparte del sentido más positivo que tiene también un sentido más humanizador, porque en último término, a través del trabajo, de ese tipo de trabajo, el ser humano proyecta algo de su ser en la propia obra que sale de sus manos. Y esto le da un carácter, yo creo, más humano al trabajo. El ser humano se realiza a sí mismo en la medida en que se proyecta sobre eso que sale de sus manos y que luego le sirve también para vivir, pero subrayando este aspecto. Y eso contrasta con lo que es la edad moderna, el trabajo de la sociedad industrial, en donde hay una serie de cambios que son importantes, pero quizás lo más importante es cómo el trabajo pierde este sentido más personal, más humanizador y se deshumaniza. Se convierte en una actividad muchas veces repetitiva, en donde el ser humano actúa casi como podía actuar una máquina, que se programa. Y de hecho, la cuarta etapa, de alguna manera, significa, un intento de reducir lo que tiene de inhumano, de menos humano, de deshumanizador, ese trabajo de la sociedad moderna. Claro, estas etapas, sobre todo las dos últimas, y si me aprietan mucho la segunda, pues no son excluyentes entre sí, sino que más bien lo que marcan es lo que es la línea dominante en cada momento. Entonces, evidentemente, en la sociedad actual se van abriendo nuevos frentes en donde se va remitiendo a la máquina aquella parte del trabajo humano que es menos humana, lo que es más repetitivo, lo que se puede programar de alguna manera. Lo cual tiene, entre otras consecuencias, una importante, que es la crisis del empleo. Es un factor que contribuye a la crisis del empleo, porque ahora cosas que antes hacía el trabajador, pues ahora las hace la máquina. Y eso, de alguna manera, elimina esa dimensión deshumanizadora que tenía el trabajo, o tiende a reducirla. Por otra parte, reduce los costes de producción desde el punto de vista puramente económico, pero por otra parte incrementa el desempleo. Y entonces, esto también obliga a que la sociedad busque nuevas formas de trabajo, nuevas áreas de actividad humana que se puedan llamar trabajo. Y esto es, en este sentido yo creo que es importante tener en cuenta también lo que sería el dinamismo histórico, es decir, la sociedad inevitablemente evoluciona y nosotros no podemos utilizar, y es siempre una tentación, el pasado como paradigma del futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer lo mismo que hacíamos antes. Hemos perdido, o sea, la historia no se entiende desde cosas que se pierden y hay que recuperar, me parece a mí, sino desde pasos nuevos que hay que dar, que exigen muchas veces creatividad,
que nos hacen no tener claro hacia dónde queremos o hacia dónde podemos ir, que nos obligan a tantear y a buscar caminos nuevos. Bueno, yo creo que esto, siempre que hay una situación de crisis, porque una situación de crisis en el fondo siempre es poner en cuestión lo que había. Y entonces siempre nuestra primera reacción es decir, no perdamos esto. Tenemos que recuperar lo que estamos a punto de perder o lo que ya hemos perdido. Y habría que decir, ojo, no solo eso. Hay que procurar también tener una cierta creatividad y decir, a lo mejor el futuro no es la mera repetición del pasado. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión, las grandes crisis de empleo no se han resuelto normalmente. Cuando son crisis coyunturales sí, pero las crisis profundas nunca se han resuelto recuperando lo que había antes, sino abriendo caminos menos. Y eso significa una etapa de crisis, de desconcierto, de sufrimiento humano. Y yo creo que la crisis actual, de alguna forma, hay que interpretarla en esa clave. Hay que interpretarla en esa clave. Y eso nos obliga fundamentalmente a ser pues, creativos. No resignarnos a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos a lo que teníamos y procurar recuperarlo. Bueno, a lo mejor no. Ahora, esto es una cuestión que en la práctica produce muchos problemas y mucho sufrimiento humano. Bueno, y después, lo que yo quería decir, porque nos ayuda a entender todo lo que viene a continuación, es eso que pone ahí en el número 2, ¿no? O sea, toda la reflexión ética y todo el derecho positivo que nosotros utilizamos hoy día está hecho en el contexto fundamentalmente de la edad moderna y en el paso hacia lo que he llamado ahí el hoy. Ese es el contexto donde ha nacido el derecho laboral. Y por tanto, con unos determinados implícitos o presupuestos sobre qué se entiende por trabajo, que es lo que vamos a ver a continuación. Fijaos, esta diapositiva la llamo actividad humana y trabajo para hacernos caer en la cuenta de que fácilmente tendemos a equiparar esas dos expresiones y no son lo mismo. Yo siempre pongo este ejemplo. Una persona que es aficionada a tocar la guitarra y que los ratos que tiene de ocio, pues le gusta meterse en su habitación y tocar la guitarra, porque disfruta con eso. Si esta persona forma parte de una orquesta y es solista en una orquesta y dedica mucho tiempo a preparar los conciertos, está haciendo lo mismo. Sin embargo, a esto le llamamos trabajo y a lo anterior no. El que es aficionado a tocar la guitarra o el piano o el violín, ese no está trabajando cuando está en su casa tocando el piano o el violín. Pero si fuera miembro de una orquesta que tiene que preparar un concierto, este está trabajando. ¿Veis? Luego ahí hay algo que nos pone en la pista, creo yo que nos pone en la pista para caer en la cuenta que el trabajo es una forma concreta, restrictiva de actividad humana, que yo la limitaría o la concretaría diciendo el trabajo es actividad humana productiva y remunerada. Productiva y remunerada. O sea, esa actividad produce algo que la sociedad reconoce y ese reconocimiento se traduce en una remuneración normalmente económica o, en primer lugar, económica. Con lo cual, ya cuando hablamos de trabajo, bueno, pensad esto, por ejemplo, en relación con, y ahora ya no me atrevo a decir si actividad o trabajo, la actividad o el trabajo clásico de la mujer en casa. ¿Es trabajo o no es trabajo? Cuando se dice, es que ahora la mujer trabaja. Bueno, es que antes no trabajaba. No, porque antes estaba en su casa haciendo actividades. Pero si esa mujer, para trabajar fuera de casa, contrata a una persona que haga ciertas tareas domésticas, esa persona que está allí sí que es una trabajadora. ¿Por qué? Porque se le paga. Mientras que cuando lo hacía, digo la mujer porque normalmente lo hacía la mujer, pero me da igual que fuera el varón. Cuando hace las tareas domésticas, uno u otro, eso no se considera trabajo. ¿Veis? Luego, cuando nosotros hablamos de... Esto se ha ido. No, se ha pasado. Cuando nosotros hablamos de trabajo, pues estamos hablando
de una forma de actividad humana. Pero tan importante que prácticamente ocupa todo el primer plano. De manera que esas otras actividades humanas que no tienen la consideración de trabajo, pues pierden una gran parte de su valor. De todas maneras, no es fácil poner la frontera entre una cosa y otra. Yo he puesto algunos ejemplos en donde se ve claro que una diferencia hay. Pero ¿dónde ponemos la frontera? Pues a lo mejor no sería tan sencillo. Pero tampoco nos interesa mucho. Lo que me interesa destacar es que nosotros focalizamos, cuando hablamos de trabajo, focalizamos una determinada forma de actividad humana con unas características que son bastante restrictivas, ¿no? Entonces, en la sociedad moderna, el trabajo, así definido como actividad productiva y remunerada, tiene una centralidad fundamental. Porque es, en primer lugar, la forma generalizada de acceso a la renta. Personas pueden acceder a la renta que necesitan para hacer frente a sus necesidades a través de un trabajo, actividad remunerada. Pero no solo eso, y esto, el vídeo que hemos visto antes lo ponía de manifiesto claramente. De hecho, el trabajo en la sociedad moderna es fuente de realización personal y factor de integración social. Cuando hablaba ahí de la baja autoestima y todo eso, eso no es más que un reflejo de esto. De forma que todos somos conscientes que, por ejemplo, el subsidio de desempleo evidentemente es importante para aquel que no tiene trabajo, pero no resuelve todos los problemas. Resuelve algunos, que no son baladíes, pero no resuelve todos los problemas. Y, por ejemplo, todo lo que genera, por ejemplo, de tensión familiar, el hecho de una persona o varias personas paradas dentro de casa, de alguna forma reflejan esto. Que es que el trabajo, nosotros lo hemos convertido en una cosa que es muy importante. Que no solamente es el acceso a la renta, que se podía resolver diciendo, bueno, pues tiene un subsidio de desempleo. No, es que es mucho más. Y ese más no queda adecuadamente resuelto por el subsidio de desempleo. Por tanto, en la antropología del trabajo en nuestra sociedad hay que tener en cuenta esa importancia que tiene por las funciones tan fundamentales que desempeña el trabajo en la sociedad y en la vida, en la existencia humana. Pero además hay que tener en cuenta, y esto si queréis es el otro aspecto de la cuestión, que el trabajo en la sociedad moderna se ha convertido en una mercancía. Y eso es precisamente el aspecto deshumanizador del trabajo. Es el trabajo como valor de cambio. El trabajo produce y entonces se compra y se vende como se compra y se vende cualquier cosa en el mercado. Ya sabéis que esto fue pues una de las bases fundamentales de la crítica marxista al modelo capitalista, pero es que eso sigue siendo igual en el modelo colectivista. Al fin y al cabo, el trabajo se convierte en mercancía. Y el trabajo convertido en mercancía, pues en gran parte prescinde de la dimensión humana del trabajador. Porque lo único que vale es la capacidad productiva de eso que es una persona, pero podría ser una máquina. Porque lo que importa no es que sea una persona, sino que produzca. Y si la producción la puede ser una máquina bien programada, pues lo mismo da. Desde el punto de vista estrictamente económico. Pero es que no perdamos de vista que en el funcionamiento de nuestra sociedad, lo primero es muy importante, pero lo segundo no lo es menos, en la práctica. En la práctica. Bueno, por tanto, con esto lo que estoy queriendo poner de manifiesto es que, en el fondo, aquí hay como una especie de contradicción profunda. De contradicción profunda, que tenemos que ver cómo la manejamos. Por lo menos caer en que cuando nosotros subrayamos el primer aspecto, que efectivamente es el que más nos interesa, a veces quizás no caemos en la cuenta de lo que es el segundo aspecto, que también está actuando, es un factor importante, ¿no? Por otra parte, fijaos, desde esa antropología del trabajo que he indicado yo antes, desde se han hecho las grandes conquistas de los derechos humanos en el terreno laboral. Porque los derechos humanos, de nuevo aquí también, conviene tener en cuenta, no son principios abstractos que fueron reconocidos por la humanidad desde sus orígenes. Los derechos humanos son una conquista concreta que tiene fecha. Y la fecha es
el contexto de la sociedad industrial, que es donde, y por otra parte también, bueno, esto ya lo sabemos muchas veces, ¿no? El derecho todos los derechos vinculados al trabajo, pero no solamente los derechos, todos los derechos humanos, dice, son reconocidos como consecuencia de una lucha. No son reconocidos, diríamos, espontáneamente, sino a través de luchas sociales que estuvieron en el origen de los grandes derechos primeros de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, y luego de los derechos sociales, entre los cuales se encuentra el derecho al trabajo y los derechos vinculados al trabajo, los derechos derivados del trabajo. Bueno, por eso no está de más recordar que el derecho al trabajo, tal como está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es de 1948. Es verdad que estaba en algunas constituciones políticas anteriores, pero no muy anteriores, o sea, de 20, 25 años antes. Fundamentalmente del periodo entre guerras y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Esa declaración es de 1948. Y ahí se dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Fijaos que aquí en el fondo lo que se está recogiendo es ese concepto de trabajo que he indicado yo antes, bueno, es el concepto vigente, pero es una forma concreta de entender la actividad humana, ¿no? Ese es el derecho al trabajo. Y luego, pues tenemos derechos vinculados al trabajo. O sea, el hecho de trabajar genera determinados derechos. Y ahí estaría, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario, por trabajo igual, el derecho a la retribución, y además a una retribución en unas ciertas condiciones. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia. Fijaos, aquí está claramente recogido esa idea de que el trabajo es una actividad productiva y remunerada. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, que será complementada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Y luego, también un poco en esta línea, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, y así son derechos vinculados al trabajo, y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derechos vinculados al trabajo también, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Pero fijaos que esto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, o sea, de anteayer, podríamos decir, ¿no? Y, insisto, es el fruto, el resultado de luchas de siglos, no, pero de décadas sí. De décadas sí. Y eso es una conquista importante de la humanidad como resultado de un proceso largo y que una vez que son reconocidos queda luego una tarea no menor, que es garantizar que eso luego va a ser realidad, no ya a nivel de la Organización de Naciones Unidas, que al fin y al cabo no tiene competencias concretas legislativas en ningún país, sino por el compromiso que implica la pertenencia a las Naciones Unidas, de que todos aquellos gobiernos que suscriben la declaración se comprometen a garantizar que la declaración se va a cumplir en su territorio, que toda la legislación de cada país va a estar inspirada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que tienen que dar cuenta de cómo realizan, sabéis que de cómo ponen en práctica este compromiso, no solamente en relación con el trabajo, sino con todos los derechos humanos. Ya sabéis que esos son los llamados pactos que se firmaron en 1966, donde los países que fueron firmando el pacto se comprometen a ser sometidos a un cierto control y a tener que dar cuenta hasta qué punto el compromiso este es un compromiso efectivo o es un compromiso puramente nominal. Bien, y esto ya, pues, el reconocimiento de los derechos humanos tiene detrás las reivindicaciones de las clases trabajadoras y la lucha por alcanzar lo que se les debe en justicia y, por otra parte,
aquí hay detrás una antropología, que es alternativa a la que está detrás de la civilización del trabajo como mercancía. Yo creo que aquí vuelve a aparecer esa dicotomía o esa contradicción, y esta antropología yo creo que tiene sus raíces en la tradición cristiana. Aunque, como ha ocurrido con todo el tema de los derechos humanos, de hecho ha llegado a ser reconocida como principios que regulan la convivencia de las sociedades en un contexto profano, laico y muchas veces beligerante contra la misma tradición cristiana. Esta es un poco también la paradoja de todo el tema de los derechos humanos. La Iglesia, el cristianismo, apoya, no apoya. Yo creo que ahí, pues, las respuestas demasiado simplificadoras, en el sentido de la Iglesia siempre se ha opuesto a los derechos humanos, o la contraria. La Iglesia siempre ha estado detrás de los derechos humanos. La verdad es que ni una cosa ni la otra. Que los derechos humanos hunden su raíz en la tradición cristiana, yo creo que eso es algo evidente. Pero que la Iglesia haya estado siempre, en la práctica, a favor de todo intento de declaración de los derechos, pues no hay más que leer un poco la historia del final del siglo XVIII y del siglo XIX, para convencerse de que no ha sido tan claro. Por eso a mí me parece que aquí pues hay que huir de esas afirmaciones que a veces se hacen tan beligerantes, tanto por un lado como por otro, ¿no? Bueno, con eso pasamos a la segunda parte, que es la doctrina social de la Iglesia y el trabajo. Como veis, hasta ahora yo no he hablado prácticamente de doctrina social, algo sí de la tradición cristiana, aquí al final, pero ahora sí me gustaría ya que viéramos, o sea, en este contexto que he descrito, que no tiene nada que ver con la doctrina social, ha nacido y se ha desarrollado la doctrina social de la Iglesia. Y eso conviene tenerlo presente también, ¿no? La doctrina social de la Iglesia se construye desde esta paradoja. Por una parte, asume la realidad de la sociedad industrial capitalista y su concepción del trabajo. Y por otra parte, quiere actuar sobre ella desde esta tradición cristiana, que se va haciendo cada vez más explícita. Entonces, yo creo que la aportación de la doctrina social de la Iglesia tenemos que entenderla. A mí no me gusta, y por eso a veces tengo cierta resistencia a algunos planteamientos que se hacen, incluso en el ámbito eclesial. A mí no me gusta entender la doctrina social de la Iglesia, vamos a ver, entenderme bien, como el compendio. ¿Por qué? Porque el compendio tiene sus valores, si queréis después hablamos de él, pero yo creo que el valor fundamental de la doctrina social de la Iglesia no es la sistematización, el hecho de que podamos tener un libro donde esté todo perfectamente organizado y dicho, sino el valor de la doctrina social de la Iglesia es que ha sido un proceso de reflexión abierto que nos ha ido llevando poco a poco, pues en último término, a una reflexión sobre la sucesión de acontecimientos. Y en ese sentido, a mí me parece que el proceso interesante desde mi punto de vista y que nos puede dar a nosotros cierta luz en todo esto es decir, partiendo de la realidad de la sociedad industrial capitalista, que es donde nace, recordad la Rerum Novarum, la cuestión social, la situación de los obreros industriales, en donde la industrialización se ha hecho fuerte. Ese es el origen. Desde ahí se ha ido evolucionando hacia un intentar, diríamos, como redescubrir, revalorizar lo que es la tradición cristiana sobre la actividad humana y el trabajo y proyectarlo sobre esta realidad. Eso sería para mí un poco y eso es lo que yo le llamo la cuestión metodológica. Lo que llamamos es un cuerpo doctrinal que se va haciendo, Y en este sentido, lo que yo decía antes de la creatividad, también hay que aplicarlo aquí. En ese sentido, yo creo que nunca se puede decir, con esta encíclica ya se ha dicho todo lo que había que decir, ¿no? Una encíclica siempre es como una parada en el camino y un intentar hacer un estado de la cuestión. Pero yo creo que lo importante de las encíclicas no es solo lo que dicen, sino las preguntas que abren. Porque eso es lo que dinamiza a la propia Iglesia, lo que nos dinamiza como creyentes. No simplemente
el escuchar una doctrina que tenemos que repetir cansinamente, sino también el decir, pero esto pone en marcha nuevos dinamismos de búsqueda, ¿no? Bueno, y luego, pues eso, hace suyo, incorpora elementos de la tradición anterior. Por esto cuando se dice, hombre, empezamos en el siglo XIX, sí, pero claro, la Iglesia, el cristianismo tiene una historia de la que no se ha hecho tabla rasa. Lo que pasa es que la doctrina social de la Iglesia empieza en un momento en donde la Iglesia, en el mundo occidental industrializado, que es donde nace, cae en la cuenta que todo lo que tenía elaborado anteriormente de los tratados de moral, de los grandes moralistas, empezando por Santo Tomás y siguiendo por toda la escolástica, eso ya no servía para resolver los problemas concretos de esta sociedad nueva que iba emergiendo en el siglo XVIII y en el XIX. Y por tanto, que era necesario empezar una línea nueva de pensamiento y de reflexión. Eso creo que es lo importante ahí, ¿no? Bien, bueno. Por tanto, una mirada dinámica pues, se refiere a los orígenes, los avances y los interrogantes. Y voy a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Un pequeño recorrido por algunos documentos importantes para que veamos qué nuevos, qué elementos ha ido teniendo la doctrina social sobre el trabajo y cómo, a mí me gusta utilizar el término remodelación, cómo esa doctrina que se formula en algunos documentos más antiguos luego se va remodelando, lo cual no quiere decir que se elimine una cosa para poner otra en su lugar, sino que se incorporan nuevos elementos, pero estos elementos no solamente se justaponen, no es como poner un capítulo más de un libro, sino que al añadir un capítulo significa revisar todos los anteriores y, por tanto, remodelar. Bueno, pues entonces cito algunos, se podían poner más, yo he puesto los que me parecen más importantes para que captemos este progresivo enriquecimiento. En primer lugar, la verdad es que León XIII no era una belleza, pero bueno, son las fotos que nos transmiten. El primer documento que se considera la Carta Magna de la doctrina social, sabéis que es la Carta Rerum Novarum de 1891 sobre la cuestión social. Hay que tener en cuenta que el motivo, el tema de la Carta es la situación de la clase obrera. Por tanto, aquí no se pretende fundamentalmente, en primer lugar, hacer una presentación de lo que es el sistema capitalista, simplemente partir de esa realidad. Intentar ver por qué se ha llegado a ella y bueno, qué posibles líneas habría para actuar contra ella. Y además, en este contexto de 1891, pues está muy viva la polémica con los movimientos socialistas revolucionarios de 1891. Recordad que estamos en la Primera Internacional, todavía no existe la Unión Soviética, ni por tanto el colectivismo, eso no se sabe lo que es. Son movimientos de masa que propugnan una transformación radical, revolucionaria del sistema vigente, al cual todavía ni siquiera se le llama capitalismo, sino la economía actual. Bueno, en ese contexto, para aterrizar en lo que nos interesa, que es el tema del trabajo, los aspectos del trabajo que se tocan son tres. En primer lugar, las condiciones de trabajo. Si recordáis los textos, los testimonios de aquella época, pues, bueno, por ejemplo, eso está en los primeros capítulos del Capital, donde Karl Marx recoge simplemente informes de inspectores de trabajo en algunas ciudades industriales de Inglaterra. Son realmente espeluznantes las condiciones de trabajo. Por tanto, este documento, lo primero por lo que aboga, unas condiciones de trabajo que no sean inhumanas, en cuanto a horarios, en cuanto a condiciones del lugar donde se está trabajando, etc. En segundo lugar, el tema de la retribución. Fijaos que aquí está ya implícito la cuestión de la concepción del trabajo que decíamos antes. Y aquí hay una cosa muy importante que yo creo que no ha perdido su validez y que a mí siempre me gusta con los alumnos nuestros analizar, que es esta idea de que desde el punto de vista de la justicia el salario no puede considerarse simplemente como el resultado del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Cosa que defendía mucha gente en aquel tiempo y que hoy muchas veces se sigue defendiendo. ¿Cuál es el salario justo? Pues el que resulta de la libre oferta, del libre juego de la oferta y la demanda.
Lo cual significa, evidentemente, que cuando hay mucha oferta, en relación con la demanda, pues los precios tienden a bajar. Eso es una ley económica, las leyes del mercado. Pero una afirmación muy importante de Rerum Novarum es que ese salario no se puede considerar justo, aun cuando había incluso en el mundo eclesial de aquel tiempo, en algunos grupos de aquel tiempo, porque detrás de la Rerum Novarum, lo digo así un poco de pasada, porque estas cosas siempre yo creo que nos iluminan, se refleja también que en el ámbito eclesial había diferencias muy importantes en relación con cómo plantearse todos estos problemas. O sea que el pluralismo dentro de la Iglesia no es una cosa de ahora, era ya de entonces. Y aunque es verdad que en este momento la Iglesia vivía mucho la situación de hostilidad en el contexto de lo que fueron las grandes revoluciones del siglo XIX, el liberalismo por un lado, los movimientos socialistas por otro, aunque todo eso es verdad, pero cuando llegaban a decir, bueno, pero ahora nosotros, como realidad en medio de este mundo, somos una realidad unitaria, homogénea, cohesionada, que va, de ninguna manera. Lo cual, por otra parte, es lógico, porque toda esa confrontación, ese conflicto que existía en la sociedad de aquel tiempo, evidentemente tenía que reflejarse dentro de la Iglesia. Pues la Iglesia no es una especie de fanal, una burbuja, donde los que estamos dentro no tenemos ninguna relación con la gente de alrededor, sino que, bueno, participamos de las mentalidades de nuestro mundo. Luego es verdad que eso procuramos vivirlo desde una perspectiva cristiana, y nuestra perspectiva cristiana a lo mejor nos obliga a introducir ciertos elementos correctores, etcétera, pero al final todos somos liberales o socialistas, hablando en plata. Bueno, por tanto el salario es... Fijaos que una cosa curiosa es que la misma argumentación que utiliza Rerum Novarum para tratar del salario la utiliza Pablo VI para hablar de los mercados internacionales de materias primas en el contexto de los problemas ya de la cuestión social mundial del desarrollo y subdesarrollo. La mismísima argumentación. ¿Y por qué? Dice, porque, y esto es un criterio yo creo importante para hablar del mercado. El mercado, que siempre te lo presentan los economistas diciendo, el mercado es el mejor instrumento para asignar eficazmente los recursos. Y te hacen pruebas matemáticas, etcétera, para demostrar cómo efectivamente es así. Pero siempre con una condición fundamental: la igualdad de los agentes que actúan en el mercado. Lo cual es una condición. Y Rerum Novarum, sin meterse tanto en estas teorizaciones, lo que dice, hombre, decir que basta con que el salario se ajuste en un contrato que se firma libremente por las partes, es no tener en cuenta que muchas veces hay gente que tiene una libertad muy reducida para firmar. Firma, pero porque lo contrario sería llevarlo a una situación peor. Eso no es una auténtica libertad. No hay una igual libertad. Entonces, es verdad, en teoría es verdad. Cuando uno estudia eso en economía, dice, pues es verdad que el mercado asigna muy bien los recursos, pero siempre que todos los agentes tengan el mismo poder y la misma libertad en la negociación. Porque si no, naturalmente el que tiene más poder es el que impone las condiciones. Esto sigue siendo exactamente igual de válido hoy para cualquier discusión sobre el mercado, y muchas veces a uno le llama la atención en algunos discursos en torno a esto, cómo dicen alegremente eso de que el mercado es lo que mejor asigna los recursos. Y tú, bueno, pero ¿en qué condiciones? Bueno, por tanto, eso está ahí ya dicho, ¿eh? Y luego, otro punto importante es el derecho de asociación, que a nosotros nos parece una cosa obvia hoy día, pero en aquel tiempo no lo era. Recordad que el derecho de asociación es una de las grandes conquistas, un poco en contra de la revolución liberal inicial, donde el individualismo era tan feroz que consideraba que cualquier forma de asociación era una limitación para la libertad, y por tanto se oponían a ella. Por tanto, eso que a nosotros hoy día nos parece evidente, no lo fue siempre. Y hubo un momento en que eso se llegó a reconocer, pero fue una conquista. Luego pasamos a 40º año 1931. Bueno, solamente he dejado aquí, pero esto lo voy a pasar rápidamente, ¿no? Fijaos, 40º año yo creo que es el documento que más duro es en su juicio del capitalismo.
Pero también se refiere mucho al capitalismo de aquel momento, que es el capitalismo de las crisis del primer tercio del siglo XX, ¿no? Hay que luchar, por consiguiente, esto está tomado del número 61, con todo vigor y empeño para que al menos en el futuro se modere equitativamente la acumulación de riqueza en manos de los ricos, a fin de que se reparten también con la suficiente profusión entre los trabajadores, no para que estos se hagan remisos en el trabajo, pues que el hombre ha nacido para el trabajo como el ave para volar. He puesto en rojo eso porque dice uno, bueno, eso está dicho en un contexto concreto. En un contexto concreto. A lo mejor, desde una perspectiva un poco más amplia, no había que decir que el hombre está hecho para el trabajo como el ave para volar. Sobre todo si por trabajo entendemos esa concepción tan restrictiva que está detrás. Pero aquí se pone de manifiesto como la misma reflexión de Pío XI, pues es una reflexión que está muy condicionada por el contexto y por la mentalidad vigente. Bien. Y luego entramos en Juan 23. ¿Por qué me parece a mí importante subrayar a Juan 23? Porque si recordáis aquellos 3 puntos que ponía yo hablando de Rerum Novarum, Juan 23 introduce uno muy importante, que ya va a ser un elemento común en todo lo que viene a continuación, y es el tema de la participación en el trabajo. Esto es nuevo y refleja también una mentalidad nueva. Es decir, bueno, el trabajador no solamente produce adecuadamente, sino que tiene que producir humanamente. Y producir humanamente significa que ponga en juego en su trabajo todas sus capacidades como ser humano. Y eso significa que participe. Fijaos, dice, los deberes de la justicia han de respetarse no solamente en la distribución de los bienes que el trabajo produce, sino también en cuanto afecta a las condiciones generales en que se desenvuelve la actividad laboral. Hasta aquí más o menos igual que Rerum Novarum. Porque la naturaleza humana está arraigada a la exigencia de que en el ejercicio de la actividad económica le sea posible al hombre asumir la responsabilidad de lo que hace y perfeccionarse por sí mismo. Es decir, aquí está introducido un elemento nuevo, que en el fondo es potenciar aquello de que el trabajo, en el sentido de la civilización industrial, de la civilización del trabajo, es un trabajo que contribuye a la realización de la persona. Pero para eso hace falta que la persona se ponga en juego con todas sus capacidades, no reduciéndola prácticamente a lo que es una máquina, ¿no? De donde se sigue que si el funcionamiento y las estructuras económicas de un sistema productivo ponen en peligro la dignidad humana del trabajador o debilitan su sentido de responsabilidad o le impiden la libre expresión de la iniciativa propia, hay que afirmar que este orden económico es injusto, aun en el caso de que por hipótesis la riqueza producida en él alcance un alto nivel y se distribuya según criterios de justicia y de equidad. Es decir, que una cosa es la distribución de lo producido en términos económicos, y eso tiene que ver con la retribución del trabajo, y otra cosa es que eso no basta. Es condición necesaria, pero no suficiente. El trabajo humano exige que el trabajador ponga en juego estas otras dimensiones. En lo relativo al campo de la economía, es evidente que el hombre tiene derecho. Esto es de Pacem in Terris ya. Y aquí, ¿sabéis? Recordáis, Pacem in Terris es una encíclica muy importante porque es la primera, diríamos, que que expresa un claro reconocimiento de todo el esfuerzo moderno de los derechos humanos. Porque durante todas estas décadas, fijaos, una cosa significativa es que Pío XII, que murió en 1958, por tanto 10 años después de la Declaración Universal de las Naciones Unidas, nunca hizo ninguna alusión a la Declaración Universal. Es verdad, tampoco la rechazó, pero es significativo que algo tan importante, que supuso un avance indiscutible en la historia de la humanidad, como fue la Declaración de 1948, la Iglesia oficialmente no se hiciera eco de ella. Y por eso es tan importante Pacem in Terris, porque Pacem in Terris significa un reconocimiento oficial de que los derechos humanos son una cuestión fundamental en el progreso de la humanidad.
Y ahí pues está de nuevo reconocido el derecho al trabajo, dicho en términos de Juan 23. En lo relativo al campo de la economía es evidente que el hombre tiene derecho natural a que se le facilite la posibilidad de trabajar y a la libre iniciativa en el desempeño del trabajo. Es interesante hacer, pero no voy a entrar en eso, pues nos llevaría lejos, una comparativa entre la Declaración de 1948 y la enumeración de derechos humanos que se hace en Pacem in Terris. Pero bueno, no entro en eso, pues nos llevaría lejos. Y luego un último texto ahí de Pacem in Terris que me parecía interesante recoger es esto, ¿no? De la dignidad de la persona humana nace también el derecho a ejercer las actividades económicas salvando el sentido de la responsabilidad. ¿Veis otra vez esta dimensión? Por tanto, no debe silenciarse que ha de retribuirse al trabajador con un salario establecido conforme a las normas de justicia y que por lo mismo, según las posibilidades de la empresa le permita tanto a él como a su familia mantener un género de vida adecuado a la dignidad del hombre. Bueno, y con eso pasamos, que antes aludías tú, a Laborem Exercens. Laborem Exercens, sabéis que es la encíclica sobre el trabajo. Yo creo que es el documento más complicado de la doctrina social de la Iglesia, el más difícil de entender, pero que tiene aportaciones importantes, sobre todo por el enfoque. Porque así, ya dije antes que el comienzo de la doctrina social de la Iglesia es la preocupación por la cuestión obrera, la cuestión social. Pero luego, en la elaboración que se va haciendo, el trabajo es un elemento más. Lo importante de Juan Pablo II es esta idea que es la que preside toda la encíclica sobre el trabajo. El trabajo es la clave de toda la cuestión social. ¿Qué quiere decir con eso? Que para él todos los temas relacionados con la vida socioeconómica hay que enfocarlos desde la perspectiva del trabajo. Y todo tiene que estar subordinado a esa perspectiva del trabajo. Él comienza, bueno, con un pasaje que menciona lo que fue el texto que he citado antes del Génesis. Crecer, multiplicados, llenar la tierra y someterla. Hecho a imagen y semejanza de Dios en el mundo visible y puesto en él para que dominase la tierra, el hombre está por ello desde el principio llamado al trabajo. Fijaos de nuevo aquí esa idea que decía antes. ¿Una actividad humana que no sea productiva y remunerada encajaría aquí? Yo creo que sí, pero el texto se expresa como se expresa. El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, eso es evidente, cuya actividad relacionada con el mantenimiento de la vida no puede llamarse trabajo. Solamente el hombre es capaz de trabajar, solamente puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra, el sentido de la realización. De este modo, el trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad, el signo de la persona activa en medio de la comunidad de personas. Este signo determina su característica interior y constituye, en cierto sentido, su misma naturaleza. Veis entonces que para Juan Pablo II hay que tener en cuenta también que Juan Pablo II proviene de Polonia, y de una Polonia que cuando él la conoció, y cuando era papa igualmente, era todavía una típica sociedad industrial. Y eso, además, inspirada por el marxismo, por la ideología marxista. Es curioso también el ver cómo en Juan Pablo II hasta se encuentran algunos elementos que reflejan una cierta contaminación marxista en algunos puntos. Bueno, eso si se lo dijera a él probablemente hubiera dicho que no, pero bueno, se nota porque eso forma parte del trasfondo cultural en que él creció y se educó. Lo mismo que también está puesto de manifiesto como en muchos manuales de moral católicos que se oponían abiertamente al liberalismo en el siglo XIX, que era el enemigo, diríamos, oficial. Sin embargo, uno encuentra textos que dice, bueno, esto podía haber dicho Locke igualmente, que es uno de los padres del liberalismo. Es decir, que estas contaminaciones a veces pues se dan, ¿no? En medio de todos estos procesos, tanto del diagnóstico de la realidad social objetiva como también de las enseñanzas de la Iglesia en el ámbito de la compleja y variada cuestión social, el problema del trabajo humano aparece naturalmente muchas veces. Es de alguna manera un elemento cierto y permanente tanto de la vida social como de las enseñanzas de la Iglesia. Y aquí viene lo que decía antes, para poner de relieve, quizás más de lo que se ha hecho hasta ahora, que el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social.
Si tratamos de verla desde el punto de vista del bien del hombre. Claro, esa condicional es muy importante, porque nosotros y nuestro mundo, cuando se refiere a la actividad económica y a la organización social, ¿realmente se acerca a esa realidad desde el punto de vista del bien de la persona humana? ¿O desde el punto de vista de criterios de productividad, de criterios de rentabilidad, de criterios de eficacia, etcétera? Que son los criterios que entran en juego muchas veces en los procesos de decisión. Por eso yo creo que, claro, este desarrollo doctrinal, en el fondo lo que quiere poner de manifiesto es esto que decía: ¿seríamos capaces de introducir una antropología distinta que anime a este mundo que funciona con otro tipo de criterios? Bueno, y aquí solamente indico algunas aplicaciones. Yo creo que es el primer documento que habla claramente del desempleo. El problema del empleo, de la necesidad de promover, y en ese sentido, pues utiliza una expresión que no está muy clara, como muchas cosas en los documentos de Juan Pablo II, que es eso de empresario indirecto. ¿Quién es el empresario indirecto? Porque habla del empresario directo, el empresario directo es lo que nosotros llamamos un empresario. Pero el empresario indirecto, ¿quién es? Él dice, un poco subrayando la importancia que tiene que toda la sociedad se movilice para crear condiciones de empleo. Entonces, el empresario indirecto sería toda aquella instancia que de alguna manera puede contribuir indirectamente a que se genere empleo en la sociedad. Que no es, por tanto, el empresario directo. Ese tiene sus responsabilidades. Pero he subrayado esto porque, en el fondo, con esa idea, él quiere subrayar, y yo creo que es importante, que todo en la sociedad tiene, en primer lugar, naturalmente, el Estado, tiene que hacerse responsable de crear condiciones. Y en este sentido, pues, habla mucho de las políticas de empleo, pero no me voy a meter mucho en eso porque... Y luego, para terminar este recorrido, pues he puesto alguna referencia a Caritas in Veritate, o sea, la encíclica de Benedicto XVI. Benedicto XVI, sabéis que relaciona... ¿qué hora llevamos? Sí, vamos terminando. Que relaciona mucho... El tema fundamental de su encíclica es el desarrollo. Pero yo creo que da una visión del desarrollo más enriquecedora de lo que eran los documentos anteriores, fundamentalmente por el contexto en que lo sitúa. Y luego también Caritas in Veritate, bueno, fundamentalmente habla de lo que es el auténtico desarrollo en el contexto de la globalización. Evidentemente, bueno, Benedicto XVI, al escribir un documento social, no podía ignorar pues todos los procesos de globalización en que estamos implicados, ¿no? Y eso aparece no solamente en el sentido del proceso mismo de globalización, sino de la crisis que se ha generado. Ya sabéis que se dijo, y él mismo llegó a decirlo en algún momento, que cuando ya estaba la encíclica prácticamente acabada, que fue cuando estalló la crisis del final de 2008, aunque bueno, la caída de los bancos en septiembre de 2008, él pensó que tenía que hacer una relectura para ver si podía hacer alguna referencia a la crisis en la encíclica, y de hecho las hace, ¿no? Muy de pasada, se ve que son cosas que han sido incorporadas ya en una última lectura y por tanto, bueno, pues no hay un tratamiento sistemático de la crisis, ¿no? Pero si ahí habla de algo, es fundamentalmente del desempleo masivo y de la precarización del trabajo. Vamos a ver, yo creo que el desempleo masivo, que en un primer momento fue efecto de la crisis, como normalmente todas las crisis económicas, después no ha tenido las mismas consecuencias en todos los países. O sea, nuestro caso es un caso completamente excepcional, por su gravedad. Ningún país, si veis los datos, hace pocos días han salido estadísticas, perdón, los datos comparativos de los países de la Unión Europea, España es con mucho el que tiene un nivel de desempleo más alto. Pero bueno, hay países que no han tenido, o sea, la crisis se ha manifestado en otros ámbitos, por ejemplo, fundamentalmente en el sector financiero, pero no ha afectado de la misma manera que ha afectado en España al tema del desempleo, lo cual significa que no hay que meter en un mismo saco todo lo que es la crisis en los países y luego
digo, los países de la Unión Europea. Y fuera, bueno, por ejemplo, América Latina no se ha resentido con la crisis esta como nos hemos resentido nosotros. Y hay países en América Latina que están encontrando su oportunidad justamente en este contexto. Es decir, eso también, cuando nosotros ampliamos la perspectiva, evidentemente el problema nuestro es de una enorme gravedad y lo hemos visto no solamente reflejado en cifras, que al fin y al cabo son números, sino también reflejado en las situaciones de personas, por ejemplo, los testimonios del vídeo y los que estamos continuamente viendo a nuestro alrededor. Pero cuando ampliamos la perspectiva, también conviene que comprendamos que esto está teniendo un efecto de redistribución de la actividad económica en el mundo. Por ejemplo, un caso que se pone mucho de relieve en este tiempo es el avance importante que ha conocido Brasil, en términos, por ejemplo, de reducción de la pobreza, de cohesión de la sociedad, etcétera, ¿no? O México, así como otros países, pues no logran remontar. Pero, en cualquier caso, en los momentos de crisis siempre se produce el desempleo masivo y lo de la precarización del trabajo. Eso quizás es un dato más general, que afecta de una forma más homogénea, no siempre igual, a muchos países, a la mayoría de los países donde la crisis se ha desencadenado. Y luego las causas, bueno, él dice que el problema fundamental de la crisis es de origen moral. El beneficio. Esto daría para hablar de toda la crisis financiera, pero no me quiero meter ahí porque nos llevaría lejísimo y además nos desvía mucho, ¿no? Pero, bueno, sabéis que la crisis inicialmente fue una crisis financiera y una crisis sobre todo promovida por esta preocupación del beneficio a corto plazo y porque realmente en el contexto de la globalización de los mercados esto se hizo posible a través de una serie de iniciativas y de operaciones que antes no eran pensables. Entonces, cuando se crearon las condiciones, pues entonces los mercados financieros se dispararon sin que nadie les pusiera coto. Es verdad que luego eso ha tenido un efecto sobre la economía real, pero bueno, no me meto en esto. Todo esto lo desarrolla Benedicto XVI en Caritas in Veritate de una forma todavía incipiente, pero bueno, yo creo que está dicho ahí lo fundamental, ¿no? Y luego, en esta idea ha insistido él mucho después, ¿no? Pero como lo que nos interesa es la cuestión del trabajo, no me meto en ello. Y luego esto, por terminar esta parte, un texto de Caritas in Veritate. Respecto a lo que sucedió en la sociedad industrial del pasado, el paro provocó hoy nuevas formas de irrelevancia económica y la actual crisis solo puede empeorar dicha situación. El estar sin trabajo durante mucho tiempo o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada, fijaos, aquí de nuevo está esta concepción del trabajo que decía, mina la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual. Bueno, no sé si todo esto os ha iluminado. Yo termino con algunas preguntas. Primero, simplemente resumiendo, la paradoja de la sociedad moderna industrial reduce el trabajo a mercancía, pero con funciones esenciales toda la existencia humana bascula sobre él. Y eso, evidentemente, pues es un equilibrio complicado, complicado. El reconocimiento de los derechos sociales es la respuesta a esos dos hechos anteriores, pero siempre cuenta con el freno de que, en último término, nuestro mundo se mueve considerando el trabajo una mercancía. Y esa consideración no facilita el reconocimiento y la realización efectiva de los derechos relativos al trabajo. Y la antropología cristiana yo creo que sigue siendo una alternativa. Fijaos que en esto, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, yo creo que cuando insisten tanto en esa idea, que a veces así dicha te deja un poco desconcertado, ¿no? La Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, no tiene alternativas concretas para organizar la vida económica, la vida social, la vida política. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han insistido mucho en esta línea de fondo, en lo que Juan Pablo II le llama algunas veces el sistema ético-cultural, el mundo de los valores. Yo traduzco diciendo la antropología que inspira la forma de organizarse la sociedad.
Porque evidentemente detrás de cualquier forma de organizarse la sociedad, pues hay toda una concepción de la persona humana, que prioriza determinados valores y deja a otros en un segundo término. Y los grandes debates de nuestro mundo, las dos grandes ideologías que han marcado prácticamente toda la sociedad moderna, que son el liberalismo y el socialismo, en el fondo lo que conllevan son dos antropologías detrás y dos sistemas éticos, dos formas de entender a la persona, de entender la vida, que uno privilegia la libertad individual y el otro privilegia la igualdad. Eso está claro. Y que luego van apareciendo otras corrientes ideológicas que pretenden, de alguna forma, contrarrestar, como es pues toda la línea ecológica, que quizás hoy día está menos sistematizada, pero que supone una concepción distinta de la persona humana. Todo eso está detrás de las formas, no solamente está detrás, sino legitima las formas de organización de la sociedad. Analizar el debate político actual entre el PSOE y el PP, en estos términos, y veréis que algunas claves nos dan para entender lo que está pasando. Esto lo dije al principio y lo pongo al final. El pasado no puede ser modelo para el futuro que queremos. Por tanto, no. Luego, nuevos factores de nuestra sociedad. La revolución tecnológica, la globalización, que yo creo que son dos elementos que modifican sustancialmente nuestro mundo y que nos obligan a pensar con unas categorías distintas. Y además a sentir nuestra propia impotencia porque no controlamos la situación. No somos capaces. O sea, esto nos resulta un terreno desconocido en cuanto que no conocemos muy exactamente qué es lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero por lo menos conviene tener en cuenta cuáles son los ingredientes nuevos. ¿Cuáles son los ingredientes nuevos? Y hasta qué punto estos ingredientes nuevos son una amenaza o son una oportunidad, o cómo podemos aprovecharlos en términos de oportunidad y reducir los efectos que tienen como amenaza. Y luego 3 preguntas. ¿La revolución tecnológica no ofrece nuevas oportunidades para formas de trabajo? Yo creo que sí, pero están por explorar. Y esta exploración es un gran desafío que tiene nuestra sociedad. La globalización no ofrece nuevas oportunidades para una nueva distribución de trabajo en el mundo. Claro, esto cambia radicalmente lo que han sido nuestras áreas fundamentales de trabajo. Ayer me decía, ayer mismo, una persona que trabaja en el mundo del textil. Bueno, nosotros antes comprábamos las cosas en Cataluña, ahora las compramos en China. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el contexto de la globalización, la industria textil en Europa no tiene mucho futuro. Y si esto es malo, depende cómo lo enfoquemos. A corto plazo genera desempleo, pero significa que se está produciendo una redistribución en el mundo. Y que hay otros países que antes no tenían la posibilidad y que ahora encuentran oportunidades. Y nosotros tenemos que ver la manera como reestructuramos nuestras fuerzas de trabajo. Pero es que con el tema de la construcción está pasando de una forma dramática. Es que vamos a poder recuperar el sector de la construcción a lo que fue antes de la crisis. Yo creo que de ninguna manera. Es que no es deseable. Porque hemos estado construyendo para satisfacer necesidades absolutamente superfluas, que era la especulación con la vivienda. Entonces, ¿merece la pena reconstruir eso? Ahora, evidentemente, esto significa que no solamente el trabajador de la construcción y las empresas de la construcción, sino un montón de empresas subsidiarias, pues tienen que replantearse de raíz a qué se van a dedicar. Y eso supone un reajuste importante de políticas también. Por ejemplo, habrá que ver si eso es lo que está en la mente del gobierno con las medidas que está intentando. Que, como se les ha criticado, yo creo que con razón, estas medidas no van a crear empleo. Yo no sé si van primero a limpiar de base el terreno para que después se pueda crear, pero y ya lo han dicho además, que 2012 no va a ser un año en que vaya a haber un aumento considerable del empleo. Bueno, perdonad que lo diga así de una manera descarnada, pero es que yo creo que esto es así, ¿no?
Y luego el Estado social, y esto también daría para hablar mucho, porque también el Estado social está en crisis, que nos había parecido que era una forma de organización que había mejorado considerablemente las condiciones del sistema económico capitalista en último término, pero también nos encontramos que entra en crisis. Y entra en crisis por muchos factores. Algunos son exógenos, por ejemplo, la globalización, pero otros son endógenos, internos, son nuestros. Eso daría nuevas oportunidades para una relación distinta entre trabajo y acceso a la renta. Bueno, aquí están todas las iniciativas del salario social, de las pensiones no contributivas, etcétera. Todo esto son terrenos casi por explorar. Y termino, ahora sí de verdad. Y termino con un par de textos de Benedicto XVI. Solo si pensamos que se nos ha llamado individualmente y comunidad a formar parte de la familia de Dios como hijos suyos, seremos capaces de forjar un pensamiento nuevo y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro y verdadero, que es un poco su propuesta fundamental, el desarrollo humano integral, del ser humano, no desarrollo económico, desarrollo humano integral, en todas las dimensiones de la persona. Por tanto, la fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un humanismo cristiano. ¿Veis? La idea esta de que la concepción cristiana de la persona tiene cosas importantes que aportar, pero evidentemente no la va a recibir nuestra sociedad sin ningún tipo de resistencia, porque va a chocar con una serie de estructuras que han funcionado y que de alguna manera siguen funcionando. Un humanismo cristiano, pues, la leo yo aquí porque la tengo aquí. Por tanto, la fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un humanismo cristiano que vivifique la caridad y que se deje guiar por la verdad, acogiendo una y otra como un don permanente de Dios. Y sigue. La conciencia del amor indestructible de Dios es la que nos sostiene en el duro y apasionante compromiso por la justicia, por el desarrollo de los pueblos entre éxitos y fracasos, y en la tarea constante de dar un recto ordenamiento a las realidades humanas. El amor de Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no definitivo. Nos da valor para trabajar y seguir en busca del bien de todos, aun cuando no se realice inmediatamente, aun cuando lo que consigamos nosotros, las autoridades políticas y los agentes económicos, sea siempre menos de lo que anhelamos. Evidentemente que lo que estamos consiguiendo es bastante menos de lo que anhelamos, pero bueno, por lo menos que no nos falte la esperanza. Pues muchas gracias. Gracias.